2016 fue un año plagado de crisis y conflictos en el mundo. Algunos lograron avances muy positivos, pero otros están, lamentablemente, muy lejos de llegar a una solución significativa. Y en medio de todos ellos, Uruguay ha tenido un lugar de primer nivel. El cambio climático, la guerra en Siria, el éxodo de los refugiados en Europa, el terrorismo internacional, la guerrilla en Colombia. Todos estos asuntos y muchos otros han sido objeto de debates constantes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un organismo que nuestro país integra desde el año pasado y que en este de 2017 también lo tendrá en sus discusiones. Para averiguar cómo ha sido este primer año, pero además para saber cuáles son las expectativas hacia 2017, vamos a conversar en los próximos minutos con el embajador Elvio Rosselli, representante permanente de Uruguay ante la Organización Nacional de Naciones Unidas. Embajador Rosselli, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Romina. Feliz año para todos. Feliz año también para usted. Lo encontramos por aquí en Uruguay, ¿no? Estamos acá en Uruguay, sí, exactamente, pasando unos breves días de descanso y volviendo a Nueva York en los próximos días. Está muy bien. Bueno, está conmigo Nicolás Batalla, que le va a comenzar haciendo algunas de las primeras preguntas. Rosselli? ¿Cómo no? Buen día, Nicolás, ¿qué tal? Buen día. El año pasado, más o menos en estas mismas fechas, hablábamos con usted sobre el lugar que Uruguay estaba estrenando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esa misma pregunta ya se la hacíamos entonces, pero seguramente vale la pena repasarla. ¿Qué es el Consejo de Seguridad y qué función cumple en la estructura de Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad es, en la estructura de las Naciones Unidas, el órgano ejecutivo por excelencia. Está compuesto de 5 miembros permanentes, que son los 5 miembros ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y hago la referencia porque este es uno de los anacronismos, digamos, con los cuales todavía sufre las Naciones Unidas, que son los 5 ganadores clásicos: China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Y luego tiene 10 miembros no permanentes, 10 miembros electos por la Asamblea General, que rotan por periodos de 2 años. Cada año, a su vez, cambian 5 de los no permanentes, o sea, este año ingresaron 5 nuevos miembros. Uh-huh. Sí, ingresaron concretamente... El Consejo de Seguridad tiene como tarea primordial velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, con lo cual la enunciación de sus objetivos demuestra también sus graves falencias al día de hoy. Uh-huh. Ya vamos a volver sobre ese punto, sobre quizás la estructura y cuáles son los cambios, entonces, embajador, que usted entiende que deberían aplicarse a un organismo como este, ¿no? Pero, a ver, desde ayer hay 5 nuevos miembros, usted lo decía, que integran el Consejo de Seguridad, que son Bolivia, Etiopía, Italia, Kazajistán y Suecia, ¿no? ¿Cambia algo el Consejo de Seguridad cuando se modifica su integración con la incorporación de estos nuevos países? Miren, normalmente lo que cambia fundamentalmente es las distintas voces que se oyen, pero digamos los temas del Consejo de Seguridad no son modificados por ninguno de los miembros. Los temas los impone la realidad internacional, o sea, la presencia de cada uno de nosotros en el Consejo no trae cambios importantes en cuanto a la temática consideración del Consejo. Uh-huh. Este año, además de esos cambios que reseñábamos, va a ser especial para la ONU en varios aspectos, y en primer lugar porque después de una década al frente de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon dejó su lugar como secretario general al portugués Antonio Guterres. ¿Qué expectativas tiene con respecto a esta nueva administración? Mire, hay grandes expectativas en cuanto a Guterres, fundamentalmente debido a su muy amplia experiencia, tanto a nivel nacional. Recuérdese que fue presidente de Portugal durante casi 9 años y luego fue también durante 10 años el alto representante de las Naciones Unidas para los Refugiados. Antonio Guterres tiene entonces una experiencia política muy rica en temas que hacen a la vida de un país vibrante como es Portugal, pero además a sectores de trabajo de las Naciones Unidas, como el tema de refugiados, donde Guterres además llevó a cabo una labor
interna de administración y de ayornamiento de la organización que fueron encomiados por la comunidad internacional. Sí, usted hablaba al comienzo de esta nota sobre los anacronismos, por ejemplo, a propósito de los miembros permanentes, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido, resultado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Guterres tiene capacidad, puede liderar cambios en el funcionamiento de la organización de este tipo. Mire, yo siempre recuerdo a todos mis interlocutores que los organismos internacionales en general, todos, la ONU aún más en particular, solo son tan efectivos como la voluntad colectiva de sus miembros lo permite. Ningún individuo es capaz de modificar las realidades de la política internacional y de la estructura de una organización. Sí pueden incidir en acciones de liderazgo. El propio señor Ban Ki-moon tuvo un liderazgo muy importante, no en temas de seguridad, de mantenimiento de la paz y seguridad internacional en su concepción habitual, sino, por ejemplo, en traer a las Naciones Unidas todo el tema del cambio climático y de haber liderado, digamos, las negociaciones que llegaron al Acuerdo de París ahora es el año anterior, del 2015. O sea, una persona puede inyectarse con su personalidad en determinados temas, pero también va a depender de la voluntad colectiva de los miembros para poder avanzar. Usted señala eso, la voluntad colectiva es la única que puede lograr introducir cambios y hacer las modificaciones que de repente son necesarias. Sin embargo, voluntades individuales sí pueden trancar algunos cambios, ¿no? Y eso es parte de lo que está en discusión cuando se habla del funcionamiento del Consejo de Seguridad, por ejemplo. Bueno, usted puede estar haciendo ahí referencia, Nicolás, al famoso tema del veto. Exacto. Sí, un país, pero solamente 5 privilegiados tienen, yo ni siquiera le llamo el derecho al veto, le llamo el privilegio del veto, instaurado en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, por el cual sin el voto afirmativo o la abstención de uno de ellos, el Consejo de Seguridad no puede tomar decisiones. Así son las reglas del juego, así lo han sido durante 70 años y quizá algún día se modificará. Porque dice quizás algún día no está previsto hoy en la agenda. Se lo pregunta porque también el propio Ban Ki-moon en sus últimas declaraciones ha hecho alguna manifestación en torno a esas necesidades, ¿no? De cambiar esa estructura o algo de esa forma de funcionar del organismo, ¿no? El problema mayor son por dos distintos lados. Por un lado, ¿en qué beneficia a los actuales detentadores del mayor poder, esto es a los miembros permanentes, en qué les beneficia a ellos compartir ese poder con más miembros? Esa es una pregunta. Segundo, los propios demás miembros de las Naciones Unidas no se han puesto de acuerdo en qué tipo de modificación o reforma se querría instaurar, ni en cuanto al número de eventuales miembros del Consejo de Seguridad, ni en cuanto al ejercicio del veto por nuevos miembros del Consejo de Seguridad. O sea, hay un desencuentro de intereses y de posiciones que ha hecho que hace ya más de 17 años, creo que estamos con el tema de reforma de las Naciones Unidas en la consideración de la agenda de la Asamblea General sin ningún avance sustantivo. Volviendo al caso de Guterres y el nuevo rol que le toca jugar como secretario general de las Naciones Unidas, usted destacaba su experiencia como alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. ¿En qué concretamente él podría llegar a incidir para cambiar en algo esta situación? La situación de Siria, por ejemplo. Y de los refugiados en general, ¿no? La figura del secretario general de las Naciones Unidas es una figura de estatura moral, digamos, ¿no? Es una guía para la institución, pero al mismo tiempo no es el dueño de la institución.
siempre ha habido una notoria tensión entre el secretario general y, en particular, los miembros permanentes. No hay que olvidarse, sin ir más lejos, que algún secretario general del pasado, estoy pensando básicamente en Boutros Boutros-Ghali, no fue reelecto por oposición de uno de los miembros permanentes que no estaba satisfecho con cómo se había conducido en la Secretaría General. Por consiguiente, el secretario general en sí, él no tiene más poder que su persuasión y la calidad de las propuestas que él pueda hacer, de manera tal de convencer o compartir con el Consejo de Seguridad su visión y procurar trabajar en conjunto. Es una tarea sumamente difícil. Algún exsecretario general la ha calificado como el trabajo más imposible en el mundo. El trabajo más imposible en el mundo. Me quedé pensando en esa frase, pero a ver, embajador Rosselli, otra de las razones por las cuales este será un año especial para la ONU es la asunción como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Quien ya ha dicho que bajo su mandato la relación de su país con este organismo internacional cambiará. No sabemos bien cómo, pero bueno, la semana pasada, por ejemplo, volvió a referirse al tema. Se preguntó cuándo vieron a Naciones Unidas resolver problemas. No lo hacen. Ellos causan problemas, decía. Y también incluso ha afirmado recientemente que la ONU es un club para hablar y pasarla bien. ¿Cómo espera que sea entonces la nueva relación de Estados Unidos con la ONU? Mire, en términos generales, nosotros los diplomáticos no nos gusta hacer predicciones. En particular cuando se trata de un gobierno nuevo que todavía no ha comenzado sus funciones ni está manteniendo en la realidad posición alguna, puesto que aún no está en funciones. Tendremos que ver cuando asuma el gobierno del presidente Trump cómo ese gobierno se va a manifestar a nivel nacional y a nivel internacional. Usted sabe que en términos generales, a partir del día que se asume el gobierno, se asumen también obligaciones, compromisos y la necesidad de equilibrar muchísimos intereses. Y hay veces que muchas de las cosas que se dicen antes de asumir el cargo, luego se ven, no digo sustancialmente modificadas, pero al menos cambiadas en lo que fueron sus manifestaciones anteriores. Ya veremos cómo se manifiesta entonces el nuevo gobierno de los Estados Unidos en ese sentido. Es muy claro, sin embargo, que el señor Trump hasta el momento no ha manifestado una gran simpatía por las Naciones Unidas, digámoslo así suavemente. ¿Y cómo juega ese factor? Más allá de las decisiones concretas que pueda tomar cuando él esté al frente de la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo juega que un Estado tan importante, o que el presidente de un Estado miembro tan importante como es Estados Unidos para Naciones Unidas tenga esa falta de credibilidad hacia el organismo? Mire, veamos, entre las últimas declaraciones, o entre las declaraciones que el presidente electo ha venido haciendo, por ejemplo, ha hablado con mucha frecuencia sobre su interés en mantener mejores relaciones con Rusia. Bueno, si los Estados Unidos logran tener un relacionamiento mejor con Rusia, ya son dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que podrían estar compartiendo determinados liderazgos, lo cual podría, por un lado, ser muy útil para la organización en la medida en que sean liderazgos sobre temas y conductas que los demás miembros hayan satisfactorios. Por consiguiente, ahí tenemos un gran potencial para unas Naciones Unidas más eficientes, más efectivas, si realmente la voluntad de Estados Unidos y Rusia logran convencer también al resto de la membresía. Uh-huh. Embajador Rosselli, siguiendo repasando otros temas que tienen, ¿no?, en carpeta, digamos, en lo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sábado 24 de diciembre pasado, el Consejo de Seguridad emitió una resolución que fue toda una sorpresa para el mundo, ¿no? Me refiero a la condena a Israel por la instalación de
asentamientos en territorio palestino y la exhortación a deponer de esa actitud en el futuro. Fue una resolución que logró aprobarse porque por primera vez Estados Unidos, que normalmente vetaba mociones similares, se abstuvo de votar en esta ocasión. ¿Qué importancia entonces le adjudica usted a esa resolución? Mire, la resolución en definitiva no contiene ningún elemento nuevo más allá de la abstención de los Estados Unidos. Los mismos temas que la resolución trata han sido tratados en numerosísimas resoluciones ya aprobadas por el Consejo de Seguridad, así como forman parte del elemento central de las resoluciones y las recomendaciones del Cuarteto del Medio Oriente. Por consiguiente, no hay novedad en el contenido. La novedad mayor fue la abstención de los Estados Unidos. ¿Y se esperaba que Estados Unidos pudiera tener esa actitud? El proceso de negociación indicó que en la medida en que la resolución, en términos, para quienes estamos en el oficio, la resolución contiene las suficientes ambigüedades como para haber logrado precisamente que Estados Unidos pudiese dejar la oposición por una abstención. En términos generales, el texto de la resolución, si bien contiene elementos importantes y de reafirmación de principios de derecho internacional, tales como en definitiva el no reconocimiento de la adquisición de territorios por medio de la guerra, en definitiva tampoco contiene ningún elemento sustancialmente nuevo. ¿Y qué utilidad real tendrá en el largo plazo esta resolución, teniendo en cuenta esto que está diciendo? En la teoría, las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los miembros de las Naciones Unidas. Ahora, como ustedes bien han notado, son enormes la cantidad de resoluciones del Consejo de Seguridad que no son cumplidas por los miembros. Sí, y no solamente en el caso de Medio Oriente. Sino en el caso de Israel y del gobierno de Benjamín Netanyahu, está claro que lejos de cambiar su posición a partir de esta resolución del Consejo de Seguridad, bueno, ha dicho que él se iba a desconocer, ¿no? Eso lo ha dicho y con toda seguridad lo va a hacer. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, con Corea del Norte. Son decenas las resoluciones del Consejo de Seguridad instando a Corea del Norte a cesar con sus explosiones nucleares, cesar con el lanzamiento de proyectiles balísticos, y sin embargo Corea del Norte lo sigue haciendo. La diferencia quizá mayor con lo de Israel está que mientras Corea del Norte está sujeta a toda una serie de sanciones impuestas por Naciones Unidas, no hay sanción alguna en el caso de Israel y probablemente no la vaya a haber, porque siempre Estados Unidos en esa materia se ha opuesto a sancionar a Israel. Sí, además está el elemento de que parece claro que Donald Trump tampoco seguiría la misma línea que ha demostrado hasta este momento el gobierno de Obama, ¿no? Ya veremos, Nicolás, ya veremos. Embajador Rosselli, a ver, yendo a un último punto de la agenda, antes de pasar a consideraciones más a propósito de lo que ha sido este año con Uruguay dentro del Consejo de Naciones Unidas, mirábamos la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2016 fue el apoyo al alto al fuego en Siria, ¿no? Acordado por Rusia y Turquía. Un acuerdo que es particularmente importante para descomprimir la situación en la ciudad de Alepo, donde se vive realmente una crisis humanitaria y una de las más graves en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué implica este apoyo del Consejo de Seguridad a este alto al fuego y cuál es la importancia de que el Consejo apoye esta tregua, que quizás no es tal, ¿no? Porque hoy teníamos alguna información, menguaron los ataques, pero no a un nivel total, ¿no? Romina, lamentablemente en todos los conflictos armados, cuando hay treguas y cese al fuego, lo que siempre hay son violaciones y quiebres del cese al fuego. Son procesos difíciles de detener y que existan violaciones no necesariamente augura un fracaso de una tregua o un cese al fuego. El problema es cuando no son contenidos y luego se pierde el control sobre la situación y degenera nuevamente en el restablecimiento de violencia.
El acuerdo logrado por el momento, como se dice, es tenue. La importancia fundamental de que el Consejo de Seguridad le haya dado, no quiero decir un respaldo, pero sí un cierto grado de estímulo a que se continúe en ese sentido. Se cuenta que ese cese el fuego es un cese el fuego en el cual no está muy claro quiénes están del otro lado, o sea, el cese el fuego siempre necesita dos partes, ¿no? En este caso, el gobierno de Siria y Rusia están bien comprometidos con ese cese el fuego, pero no se sabe exactamente con qué grupos o sectores de grupos se cuenta del otro lado. Por lo pronto, se sabe que el grupo liderado o que tiene residencia en Arabia Saudita, el alto grupo de resistencia siria, ese hasta el momento no ha estado involucrado. Puede ser que sea invitado a las conversaciones que se van a llevar adelante en Kazajstán, en Astana, pero hay muchas dudas todavía. Entonces lo importante es que el Consejo de Seguridad dijo, bueno, si esto es un camino, adelante con él, pero hay que seguir estudiando y mirando exactamente de qué manera las Naciones Unidas se pueden involucrar en ese proceso. En ese sentido no hay nada esencialmente distinto en este alto el fuego con respecto a los otros que se han dado con anterioridad y que también han fracasado. Bueno, quizá los otros lo que tenían, estaban teóricamente mejor estructurados, pero como vio, no duraron mucho tampoco. Entonces, va a haber que ver. Acá, una de las cosas que está facilitando es el hecho que Siria y Rusia aparentemente han decidido disminuir sustancialmente sus actividades bélicas. Digo disminuir sustancialmente porque, como ustedes saben, el alto el fuego no se aplica a los grupos terroristas, ya sea el ISIS, como el viejo Frente al-Nusra, como varios otros grupos que no están claramente identificados, y ha sido ese uno de los problemas para el mantenimiento del cese el fuego anteriormente. ¿Quiénes son? ¿A quiénes todavía se puede atacar? En ese sentido, ¿qué tipo de herramientas dispone el Consejo de Seguridad para lograr introducir algún cambio en esa situación? Normalmente en ese tipo de situaciones lo que las Naciones Unidas despliegan son los llamados monitores o observadores, individuos claramente identificados que pueden estar en el terreno constatando las violaciones al cese el fuego y llevando a cabo investigaciones para ver de dónde surgieron, etc. Pero nada de eso hay en esta resolución, porque nada de eso ha estado todavía incorporado en el acuerdo entre Siria y Rusia. Y como le decía recién, y algunos sectores de la oposición que no están claramente identificados. Es una buena señal, hay que proseguir, hay que atenderla, hay que estimularla, pero tiene todavía muchas incógnitas. Por eso que si ustedes leen el texto como resolución del Consejo de Seguridad es relativamente breve y el texto es genérico en términos dispositivos. Uruguay inició ayer su segundo año de participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un organismo donde se debate y se toman decisiones sobre algunos de los asuntos más relevantes que ocurren en el mundo. Esta mañana estamos averiguando cómo fue este primer año y cuáles son las expectativas para 2017, y para eso estamos conversando con el embajador Elvio Rosselli, representante permanente de Uruguay ante la ONU. Rosselli, 2016 fue un año particularmente impactante en cuanto al terrorismo, ¿no? Hubo varios atentados que fueron perpetrados por personas que de forma solitaria lograron conmocionar el mundo. Actos como el de Niza en Francia en julio, cuando un hombre atropelló con un camión a cientos de personas y mató 84. El de Berlín en Alemania el mes pasado, una situación similar en la que murieron 12 personas. Deberíamos agregar Turquía este fin de semana. ¿Cómo trabaja el Consejo de Seguridad para prevenir este tipo de situaciones? Mire, el tema del terrorismo a nivel de Naciones Unidas en lo que está concentrado es en la cooperación en materia de la lucha antiterrorista, más allá, digamos, de lo que pueda ser el enfrentamiento militar con el terrorismo.
Por consiguiente, Naciones Unidas tiene, en primer lugar, una estrategia sobre lucha antiterrorista y numerosos organismos y comités de trabajo, de cooperación internacional en materia, particularmente vinculados a la lucha combinada contra el tráfico de armas, el narcotráfico, el lavado de dinero, y tratar de, por ese lado, disminuir todo lo que sea el financiamiento de las actividades terroristas. Al mismo tiempo, tiene un gran trabajo de cooperación en materia de movimientos de personas, la posibilidad de identificar y alertar a los distintos organismos de seguridad sobre el pasaje de determinadas personas por distintas fronteras. Por consiguiente, el trabajo a nivel de las Naciones Unidas es un trabajo a nivel de cooperación entre los estados en materia de la lucha contra el terrorismo. El terrorismo debe ser combatido primariamente en cada uno de los países, y nosotros, como delegación del Uruguay, lo que hemos sostenido siempre es que el terrorismo se lo combate principalmente a través de sociedades libres, tolerantes, abiertas, democráticamente electas bajo el imperio del derecho. A partir de ahí es posible controlar el terrorismo. Todas las otras formas de intolerancia que lamentablemente se manifiestan inclusive a nivel de numerosos gobiernos en el mundo son, a nuestra manera de ver, fomento claro del terrorismo. Embajador Rosselli, ¿en qué asuntos considera usted que, bueno, haciendo un poco un balance del año, que el Consejo de Seguridad ha logrado avances positivos? ¿Qué destacaría concretamente? Mire, en este momento y sobre todo más cercano a nosotros, para el Uruguay ha sido muy grato el trabajo dentro del Consejo de Seguridad en todo lo que hace a la situación en Colombia. Pero allí lo que hay que resaltar es precisamente que, a diferencia de otras crisis en otros países en el mundo, en Colombia lo que ha habido es una brutal apuesta por la paz, tanto por parte del gobierno como por parte de las FARC. Entonces, la apuesta que ellos han hecho, cada uno de ellos ha arriesgado todo su capital político y su prestigio personal en una búsqueda incesante de la paz. Y los colombianos han logrado un acuerdo, con dificultades, con resistencias, pero es notorio que por el momento ese acuerdo viene ejecutándose correctamente, y ahí Naciones Unidas está prestando un rol sumamente importante, cual es particularmente el participar en todas las actividades vinculadas al mantenimiento del cese del fuego y a lo que los colombianos han denominado la dejación de las armas, y la gradual integración entonces de los exguerrilleros hacia la vida normal de la sociedad colombiana. Naciones Unidas tiene desplegado una misión política bastante voluminosa, va a llegar a unos 400 observadores para este primer periodo de 6 meses de dejación de armas y de acantonamiento de los anteriores guerrilleros. Por consiguiente, ha sido una tarea muy grata, digamos, el ver en primer lugar el compromiso asumido por ambas partes en la búsqueda de la paz y la posibilidad de las Naciones Unidas de actuar con rapidez. Todo esto el Consejo de Seguridad lo resolvió en escasos días, porque había una voluntad política de todos los miembros de acompañar ese proceso. ¿Y por dónde ubica los principales desafíos para el Consejo de Seguridad para este año que comienza? Mire, los principales desafíos continúan siendo numerosos en cuanto al mantenimiento de la paz internacional. Dese cuenta que, bien, en este momento estamos en una situación algo mejor en Siria, pero digamos la presencia de ISIS dominando vastos sectores de territorios entre Irak y Siria no es para despreciar. La situación en Yemen es crítica, la situación
Somalia no es brillante, por más que gradualmente han habido algunos pasos de mejoría, en particular con las últimas elecciones que por primera vez se han llevado a cabo en Somalia luego de más de 30 años. La situación en Sudán y Sudán del Sur es de una extrema fragilidad, y la propia situación que veníamos hablando de Israel y Palestina continúa en este largo proceso de tumulto y de inseguridad, pero también tenemos por otro lado Corea del Norte y su política nuclear. Por consiguiente, hay numerosas áreas en las cuales el mundo mantiene frágiles situaciones que esperemos nunca se descontrolen y deriven en asuntos mayores. Y luego, lo que ustedes mencionaban recién y respondíamos, todo lo concerniente a las actividades terroristas, que son un real desafío, en particular desafío para aquellos quienes entendemos que la lucha contra el terrorismo debe hacerse dentro de la legalidad, dentro de la protección de los derechos humanos y sobre todo dentro del mantenimiento de sociedades libres y democráticas. Uh-huh. Embajador Rosselli, yendo a lo que es la situación de Uruguay, este año va a volver a ocupar la presidencia de este organismo, ¿no?, del Consejo de Seguridad, en el mes de mayo concretamente. El mes de mayo es el mes de la segunda presidencia de Uruguay en el Consejo de Seguridad, exactamente. ¿Qué espera poder alcanzar en ese periodo? Más allá de ese periodo, ¿Uruguay tiene alguna agenda propia para lo que son estos meses y puede plantearla en el organismo? Mire, ninguno de las presidencias tienen una agenda propia. Lo que mayormente podemos hacer es tratar de sugerir a los colegas el tratamiento de algún tema en particular de interés especial para el país de que se trate. En el caso nuestro, en la anterior presidencia, hicimos énfasis fundamental en un área que para el Uruguay es el motivo de su participación en todas las operaciones de mantenimiento de paz, que es la protección de civiles. En tal sentido, organizamos un debate específico del Consejo en esa materia. Para el mes de mayo estamos definiendo algunas de las áreas donde sería posible trabajar. Estamos pensando mucho en mejorar lo que fue una resolución en la cual el Uruguay fue corredactor, que fue la resolución sobre protección del personal humanitario. Como todos hemos visto, uno de los grandes horrores que han sucedido en los últimos tiempos, notoriamente registrados en Siria, pero no exclusivamente en Siria, sino también visibles en Yemen, es la absoluta falta de respeto por las normas de derecho humanitario, los ataques que se han perpetrado en hospitales e instalaciones sanitarias, bombardeos, ataques individuales a través de francotiradores, la persecución de médicos y personal de enfermería. Esos son, realmente actitudes y crímenes de una bajeza que no se habían constatado antes. La vieja Cruz Roja normalmente significaba una garantía de seguridad. Hoy día hospitales, incluyendo la Cruz Roja o la Media Luna Roja, son bombardeados implacablemente, y no necesariamente por terroristas, sino muchas veces por coaliciones integradas por varios gobiernos. ¿Y cuál es la idea sobre eso? Esa es un área que Uruguay podría tratar de trabajar en la profundización de lo que fue la resolución 2286 que aprobamos en mayo de este año. Al mismo tiempo, una vez más, todo lo que es el mejoramiento en la participación de operaciones de paz en cuanto a la calidad de las operaciones de mantenimiento de paz, en cuanto a la responsabilidad de los países que en ellas participan, en cuanto a dotar a las operaciones de mantenimiento de la paz de mejores medios para realmente llevar a cabo su función, es otro de los terrenos
en los cuales vamos a estar trabajando. Creo aquí, si usted me permite, que sería muy importante señalar que si hay algo por el cual el Uruguay es realmente apreciado en el ámbito de las Naciones Unidas, es por su visible rol en operaciones de mantenimiento de la paz y además por la calidad del desempeño de sus fuerzas en el terreno. Si hay alguien, cuando usted va a Naciones Unidas y dice Uruguay, la primera expresión es operaciones de mantenimiento de la paz. Tenemos un prestigio muy bien ganado, con actividades de trabajo social en los países donde estamos destacados, particularmente en Congo y en Haití, pero además inclusive nuestros soldados han debido participar en acciones en defensa de la protección de civiles, arriesgando vidas bajo fuego enemigo. Entonces tenemos un capital muy favorable, que corresponde pura y exclusivamente al profesionalismo y a la calidad de personal de nuestras Fuerzas Armadas destacadas en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Embajador Rosselli, ¿usted cree que ha valido la pena que Uruguay haya tomado este lugar y esté en esta mesa de negociaciones, en ese lugar como es el Consejo de Seguridad? Este fue un debate que se dio al inicio, cuando le tocó a Uruguay asumir el año pasado, pero se lo pregunto en relación a lo que conversábamos, sobre todo en el primer bloque de esta entrevista, donde presentaba un poco una mirada un poco pesimista quizás de su parte con respecto a algunas de las cosas que ocurren dentro de la organización, ¿no? Hablábamos de las decenas de resoluciones que se desconocían, de las limitadas herramientas que tiene el secretario general, que básicamente es la persuasión de los voluntades de los otros estados para poder introducir algún cambio, que el propio cambio en la conformación del Consejo de Seguridad no va a introducir mayores cambios tampoco. Entonces, ¿cuál es su mirada al respecto y sobre la oportunidad de que Uruguay esté participando del Consejo? Nicolás, creo que las cosas pueden ser bastante sencillas. Yo quisiera que el mundo fuera distinto, pero no lo es. Este es el mundo que tenemos, estos son los instrumentos que tenemos, estas son las realidades con las cuales convivimos. ¿Queremos cambiarlas? Intentémoslo. La única forma de intentar cambiarlas es estando insertos en ellas. Llevamos 70 años en las Naciones Unidas y vamos a seguir en las Naciones Unidas. Por consiguiente, nuestra participación en las Naciones Unidas se tiene que dar en todos sus organismos. Como todos los Estados miembros, participamos en la Asamblea General, pero también participamos en el ECOSOC, también participamos en el Consejo de Derechos Humanos y también participamos en el Consejo de Seguridad. El mundo es como es y nosotros tratamos de, desde los distintos lugares donde trabajamos, dar la opinión, la visión del Uruguay. Sin ir más lejos, en el Consejo de Seguridad, el Uruguay hoy día, todo el mundo que trabaja en Naciones Unidas y particularmente en la sede de Nueva York, se ha dado cuenta y comenta que Uruguay es un firme propiciador de una mayor transparencia en las tareas del Consejo de Seguridad, y en tal sentido hemos quebrado con algunas costumbres que se llevan a cabo en las Naciones Unidas, tales como, por ejemplo, tener una sesión de información del Consejo de Seguridad, la cual es inmediatamente levantada para pasar a sesiones cerradas del Consejo, en las cuales luego no hay un intercambio profundo que no pudiera haberse hecho delante de la membresía. Por consiguiente, nosotros hemos roto con una costumbre que era no hacer uso de la palabra en las sesiones abiertas del Consejo. Nosotros lo hacemos, damos nuestra opinión, decimos qué es lo que piensa Uruguay sobre cada uno de los temas, y gradualmente hemos venido arrastrando a algunos otros países a hacer lo mismo. Y usted me dirá, ¿cuál es el valor? Bueno, el valor es el de demostrar que hay ciertas cosas que se hacen en el Consejo de Seguridad que pueden ser cambiadas y mejoradas en la medida que cada uno de los países tome la iniciativa y sostenga sus posiciones y tenga realmente algo que decir. Por consiguiente, entendemos, volviendo a la segunda parte de la pregunta, que sí, vale la pena estar en el Consejo de Seguridad, vale la pena que el Uruguay exprese su pensamiento, su voz al mundo, porque somos un país con dignidad, somos un país que tenemos una rica historia, una rica tradición en materia
de derecho internacional, en materia política internacional, en materia de derechos humanos, en materia de apego al derecho internacional y a la estabilidad y a las normas del gobierno democrático. Embajador Elvio Rosselli, representante permanente de Uruguay en Naciones Unidas, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. ¿Cuándo retorna concretamente a Nueva York? Estoy regresando la semana que viene. Bueno, volvemos seguramente a retomar contacto entonces ya desde allí, más quizás sobre el mes de mayo, cuando Uruguay vuelva a ocupar la presidencia del órgano. Con mucho gusto. Felicidades. Un abrazo y felicidades. Feliz año. Igualmente. Y gracias. Gracias.